buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que su paz sea sobre la vida de todos ustedes. Y que esta palabra haga su labor. Que esta palabra haga para lo que va a ser enviada. Ahora les pido, mis hermanos, en el capítulo 4, versículo 12. ¿Me dan un amén cuando lo tengan? Amén. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Que Dios le dé vida a esta palabra. Mis hermanos, el propósito de esta prédica es que entiendan la importancia que tiene la palabra en nuestras vidas. Y el autor de Hebreos en este pasaje nos da unos detalles que nos demuestran lo importante que es la palabra. Y lo primero que dice son dos palabras. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero, ¿por qué estas dos palabras? ¿Por qué esta manera de definir a la palabra de Dios? ¿Por qué estas dos palabras son tan bien elegidas? Porque ellas están allí inspiradas por el Espíritu Santo. Y Él quería que nosotros supiéramos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mis hermanos, comencemos con la primera. Viva. Y esto se refiere a que la palabra de Dios es, en un sentido, activa. Es decir, que la palabra de Dios obra, trabaja. Que cuando la palabra de Dios es expuesta, no son letras muertas. No son palabras vacías sin efecto alguno. Son palabras que transforman los corazones. Son palabras que salvan a los pecadores. Son palabras que restauran matrimonios. Son palabras que tienen un efecto en aquellos que la reciben. No es un libro muerto que alguien escribió. El que la palabra de Dios sea viva quiere decir que ésta ejerce un efecto activo sobre las personas. El Espíritu Santo le da un nuevo nacimiento al pecador cuando éste es expuesto a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el canal por el cual el Espíritu Santo obra en la vida del pecador, que está muerto en sus delitos y pecados. Pero de manera gloriosa y soberana, Dios decide traerlo de vuelta a la vida. Es gracias a la palabra de Dios que todos nosotros hemos podido nacer de nuevo. Dios usó su palabra para regenerarnos, para revivirnos. Un día su palabra tocó nuestro corazón, atravesó nuestra alma y nos traspasó. Dios usó su palabra para darnos vida. Santiago 1:18, hablando del poder vivificante de la palabra de Dios, dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que nosotros fuéramos primicias de sus criaturas. Pablo le dice a Timoteo que toda la palabra es inspirada
la palabra que Pablo usa para inspirada es teonestos. Teo, que se refiere a Dios, y nestos, que quiere decir exhalado. Y esta es la misma palabra que se utiliza en el libro de Génesis durante la creación. Y dice, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Háganse los animales, y se hicieron los animales. Háganse las plantas, y se hicieron las plantas. Pero cuando llegó el hombre, Dios tomó un poco de barro y en lugar de hablar, en lugar de decir, te honestos, exhaló aliento de vida. De la misma manera, cuando los hombres de Dios estaban escribiendo las escrituras, cuando los hombres de Dios estaban escribiendo la palabra, era Dios mismo soplando aliento de vida en su palabra. Miren, mis hermanos, puedo decirlo sin ninguna duda, que la palabra de Dios siempre dará algún tipo de fruto, donde quiera que sea predicada, donde quiera que sea leída, donde quiera que sea estudiada. A nosotros como cristianos nos falta convicción de que la palabra de Dios es viva y es poderosa, de que la palabra de Dios es vital para la vida de nuestra alma, que es necesaria, que es importante para cada uno de nosotros. David en el Salmo 119 entendió esto y lo oró a Dios pidiéndole vida y le dijo, vivifícame por tu palabra. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, Dios manda al profeta al valle de los huesos secos, a un cementerio, para que le profetice a todos esos huesos. El profeta va y obedece. Y mientras él está profetizando, de manera milagrosa, esos huesos comienzan a unirse. La piel y los músculos comienzan a surgir, hasta que todos esos huesos secos que habían ahí se convierten en personas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto? Porque Dios quería darnos testimonio de que donde fuera que su palabra sea predicada, allí el mismo poder creativo, el mismo poder de creación en Génesis 1 comenzaría a actuar. Porque su palabra es poderosa para dar vida donde ya no la hay. Y a continuación, mis hermanos, vamos con la segunda virtud que se menciona en el pasaje. Y esa es eficaz. Porque muchas cosas pueden ser vivas, pero son ineficientes, son inactivas. Muchas cosas pueden ser vida, pero no todas hacen su obra. Y este no es el caso de la palabra de Dios. La palabra eficaz nos quiere decir que esta palabra, que la palabra del Señor no es inútil, que la palabra no es en vano. Es más, para rectificar que la palabra de Dios es eficaz, Isaías en su capítulo 55, en el verso 11 dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para lo que la envíe. Su palabra es eficaz. Siempre hace
para lo que fue mandada. Y en esta mañana, mis hermanos, a mí me gustaría contarles una ilustración que no es verdadera, pero que nos hace notar el poder que tiene la palabra de Dios, la eficacia que tiene la palabra del Señor. Y habla acerca de unos misioneros. Es duro, pero la palabra del Señor hizo su trabajo y le ablandó su corazón. La palabra del Señor hizo su trabajo, hizo su obra y le cambió la vida a ese cacique. Y un día que los misioneros fueron a predicar la palabra, ya que ellos iban esporádicamente, notan que el cacique tenía cara de preocupación. Notan un gran nerviosismo en el cacique. Y ellos le preguntan qué es lo que ocurre, ya que a ellos también les preocupa. Entonces el cacique viene y le responde, bueno, porque es el que nos defiende de las bestias y es el que cuida a nuestros animales y a nosotros. Y estoy preocupado porque ya no sé la Biblia. Y si la palabra hizo ese cambio en mí, no me quiero imaginar cómo lo dejará él. Esto es para que nos demos cuenta de lo que la palabra puede hacer. La palabra siempre hará para lo que fue enviada. Siempre va a cumplir su propósito. Oh, mis hermanos, yo no quiero que ustedes después de levantarse de esas sillas crean que nada pasó. Porque si se habla conforme a las escrituras, la palabra siempre va a tener frutos. La palabra siempre va a tener su efecto. Ya puede venir para vivificar, para derrumbar, para justificar o para condenar, para consolar o para afligir el corazón. Miren, el fuego de la palabra a algunos los derrite como la cera, pero el mismo fuego de la palabra de Dios a otros como el barro los endurece. La palabra, sino que siempre da la exacta y justa medida de lo que se necesita. En la historia del pueblo de Israel podemos ver cómo sobre ellos recaían severos juicios por parte de Dios gracias a la manera por cómo trataron la palabra. Muchos de sus problemas eran juicios que caían sobre ellos por la manera tan indiferente con la que trataron a la palabra de Dios. Y ese actualmente. Hay tiempo para ir al cine, hay tiempo para jugar fútbol, hay tiempo para salir, hay tiempo para
indiferencia jamás va a interferir. No la debilita, tu descuido no le quita la fuerza. Nosotros de ninguna manera podemos interferir en la obra, en los propósitos para los que fue enviada. Hagan lo que tú hagas con la palabra en el día de hoy, en el presente, indudablemente tendrá sus consecuencias, tendrá su efecto. Puede terminar alejándote cada vez más. Terminará vivificándote o endureciéndote. Terminará reconstruyéndote o derrumbándote. Justificándote o condenándote. Consolándote o afligiendo tu corazón. Pero nunca podrás interferir en su obra. Nunca. Y lo que voy a decir a continuación es para aquellos hermanos que sienten que últimamente algo no está bien. Para aquellos hermanos que se sienten cansados de mente o de alma. Presentarte delante de la palabra de Dios todos los días y examinarte conforme a la palabra es el mejor psicoanálisis que pueda haber. Nada llega tan adentro, nada penetra tan profundo. No solo te dice lo que tienes, sino por qué lo tienes y qué vas a tener después. Todas las motivaciones, todas las intenciones son depuradas por el Espíritu de Dios, traspasándote hasta llegar a tu alma. Hermano, preséntate y examínate delante de esa palabra que es viva y es eficaz. Mis amados hermanos, les invito que se coloquen sobre sus pies. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío. Te agradecemos, Dios mío, por tu palabra. Te agradecemos, Dios mío, porque tú has hecho tu propósito en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, no solo por enseñarle a mis hermanos, sino también por enseñarme a mí con esta palabra, Señor. Te agradecemos, Dios mío. Te pedimos que todos estos hermanos, que todas estas personas que se encuentran en esta iglesia, que esta palabra no regrese a ti vacía. Esta palabra nunca regresará a ti vacía. Que esta palabra haga su obra en cada uno de ellos. Que aquellos que se sientan mal, Dios mío, que aquellos que ya no sientan ese interés, que aquellos que tengan esa indiferencia por la palabra, Señor, que tu palabra haga su trabajo en cada uno de ellos. Toma control de cada uno de estas personas. Que después de salir de aquí, que después de levantarse de esas sillas para dirigirse a sus casas, Dios mío, ya no tengan indiferencia con la palabra y se den cuenta, Señor, de que tu palabra es viva y es eficaz, de que tu palabra siempre hace su trabajo, sin importar lo que nosotros hagamos, Dios mío. Te damos todas las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Amén. Dios les bendiga. Ahora pasamos a la hermana coordinadora. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta poderosa palabra. Una vez más, el Señor nos está reafirmando que su palabra es viva y es eficaz.